Amor en acción, hechos y palabras. Un espacio pensado para inquietarte, desafiarte, generarte disparadores de investigación despertando tu curiosidad para saber más lo que viven las personas con las que trabajás en los distintos ámbitos donde Dios te ha puesto. Mi nombre es Sandra Carini, esta es una iniciativa del área de acción comunitaria de la Confederación Evangélica Bautista en Argentina para brindarte herramientas a través de charlas que intenta acercar a través de la tecnología de Dalmiro Mesuro, a quien agradecemos, los informes, las sugerencias, las experiencias de distintos puntos del país, en la voz de pastores, de líderes, de hermanos que nos comparten sus experiencias, que tanto nos bendicen, que tan bien nos hacen, porque nos ayudan a entender, a crecer, a inspirarnos, a desafiarnos con las distintas tareas que se pueden realizar en lo que tiene que ver con lo social y comunitario. En este caso, en el día de hoy, estamos con el pastor Miguel Valverde. Él nos va a contar dónde está, que es un lugar tan feo. ¿Cómo está, pastor? Le damos la bienvenida y agradeciendo del tiempo que dispone para nosotros para esta charla, ¿sí? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, estamos con mi esposo trabajando en la obra misionera en Epuyén, provincia del Chubut. Pertenecemos a la Iglesia Bautista de Esquel. Somos una obra misionera muy pequeña, aunque tiene muchos años. Hace 2 domingos atrás cumplimos 25 años de existencia en el lugar. Ajá. Así que hay una referencia importante de la Iglesia Bautista ahí en Epuyén. Qué bueno. Esa zona de la Patagonia tan hermosa, ¿sí? Y bueno, ver la creación de esos lugares, quienes hemos tenido la oportunidad de recorrer, siempre admirados de la obra de Dios, ¿no? Así que la verdad, pastor, es que cuando tuvimos la charla previa, usted me compartía de varias tareas, pero queríamos centrarnos en su experiencia. Usted nos contará cómo están conformados el equipo, los equipos y demás. Queremos escucharlo a usted con respecto a lo que lamentablemente se ha dado en varias oportunidades en el sur con relación a incendios, ¿no? Ya sea hace algunos años en El Hoyo o en el Bolsón, y creo que es algo importante, fundamental tener en cuenta ciertas estrategias de ayuda, porque muchas veces tenemos la voluntad y la disposición, pero no tenemos la experiencia y cometemos errores en el afán de querer ir corriendo, pero sin tener en cuenta ciertas cuestiones, ¿sí? A vos, a usted que están del otro lado escuchando, el pastor nos va a contar de su experiencia, cosas muy prácticas que me transmitió, que quiero que ustedes también las sepan, porque aplica no solo a incendios, sino a otras catástrofes también. Y así que arranco con alguna pregunta con respecto a cuáles son los errores más comunes que usted ha visto que se cometen a la hora de, si en mi caso Sandra quisiera ir a ayudar y salgo disparada para el lugar donde está el incendio, ¿qué pasa? ¿Puedo ser de ayuda? ¿Cuáles son los errores que cometemos los voluntarios sin experiencia? Bueno, creo que uno de los errores más comunes es meternos en la escena del siniestro y robamos a los bomberos, a los voluntarios, a los que estén tratando de apagar el incendio. Ese es un error común.
y la gente que va a ser solamente observadoras de la situación y que entorpece el tránsito, entorpece el trabajo de la gente que está trabajando. Yo creo que en el caso nuestro, o en el caso de cualquier persona que quiera colaborar, comienza después que se terminó el siniestro, o sea que ya están las llamas apagadas, y decir, bueno, ¿de qué manera podemos llegar a la gente con el propósito de ayudarles a por lo menos darle la ropa que necesiten para vestirse ese día, porque no tienen nada? Pero el trabajo, bueno, usted habla de estrategia. En el caso nuestro nunca tuvimos una estrategia. Solamente lo que hicimos fue visitar algunas familias, ver cuál es la realidad que están viviendo, cuáles son sus necesidades y ver de qué manera nosotros tenemos algunos recursos para ayudar. Los recursos no siempre son nuestros. En el caso de las 2 veces que nosotros tuvimos la oportunidad de ayudar, que fue en Golondrinas y después también ahora en Epuyén, fue disponer también de acción comunitaria de la convención y a partir de ahí también poder colaborar. Somos un grupo muy pequeño, somos aparte solamente 18 personas en la congregación, así que no hay para hacer un equipo muy grande. Pero los voluntarios, la gente que estuvo dispuesta a colaborar, lo hizo de una manera extraordinaria. Disposición de tiempo, disposición de vehículos, disposición de tareas previas a llegar a la gente. Así que eso se hizo. Pero no tenemos una estrategia. Lo que hicimos en El Hoyo y en Golondrina fue distinto a lo que tuvimos que hacer en Epuyén. Eran 2 situaciones diferentes. Y bueno, creo que acá la clave es decir, bueno, Señor, mostrarnos de qué manera querés que trabajemos y ver de qué manera tenemos recursos personales o propios o dependemos de recursos de afuera. Claro. En el caso ahora de Hoyo, bueno, el gobierno dio ayuda, así que eso también fue bueno para la gente recibir ayuda económica. Y la verdad que tiene usted razón en cuanto a corregirme con esto de la estrategia, porque creo que lo más importante es que se haga el diagnóstico de la situación, ¿no? En el momento. No todos los casos son iguales, ni todas las necesidades iguales, ni la destrucción de pronto a la que se encuentran es la misma y las necesidades, ¿no? Sí, nosotros realmente cuando fueron los 2 siniestros distintos, el de Epuyén distinto al del Hoyo, yo fui 15 días después de que ya terminó el incendio. Entonces, a partir de ahí, era ir a ver a la gente que nosotros ya más o menos teníamos ubicada como para poder ayudar. Esa es la otra, no podemos ayudar a todos. Claro. En El Hoyo se quemaron 450 casas. Es imposible que hacer una ayuda a toda esa cantidad de personas. Claro. En Epuyén se quemaron 74 casas. Y bueno, nosotros fuimos a 6 casas a ver a la gente, ver cuál era la realidad de ellos, cuál era la situación, si eran propietarios, si eran inquilinos. Entonces, ver de qué manera se puede ayudar. Eso fue la primera, digamos, la estrategia, ir a ver a la gente después de que eso ya se aquietó todo, que ya no había fuego. Entonces, a partir de ahí decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Con qué contamos? ¿Con qué personas colaborarán en la tarea? Y así trabajamos. Pensaba en algo que charlamos previamente y que usted decía, llegó algo tan básico, por lo menos fue un aprendizaje para mí, creo que para muchos, que a veces uno recurre por eso se habla tanto de alimentos no perecederos y demás, pero que uno, usted me decía como ejemplo, había personas que en su afán de ayudar o en el apuro, a veces uno no está con todas las luces, ¿no? Me hago cargo de lo que a mí me ha pasado en alguna situación parecida. Y uno dice, bueno, queremos llevar tal cosa y uno no advierte que o no hay heladeras o que lo que se quemó es total y decir, bueno, sí, llevo esto y después cómo lo mantienen. O sea, creo que esas situaciones se les deben dar de manera muy, muy frecuente, ¿verdad? Respecto a las ayudas para darle sustento a la familia, los alimentos, bueno, eran no perecederos.
lo que podían ser alimentos de almacén, fideos, arroz, cosas como esa, verdura, que podía haber sido no de hoja porque no tienen donde conservarla, y cosas como esa. La otra es decir, bueno, voy a llevarle comida, pero se quemó todo, tengo que llevarle una olla para que cocine también. Claro. Porque hay que estar en el lugar. Por eso yo no hablo de estrategias, sino que hablo de realidades. Bien. De acuerdo a la situación de cada familia, uno ve qué es lo que se le puede ayudar y qué cosas tenemos que ayudar. Cuando nosotros comenzamos ahí en Epuyén con el tema de los incendios, la gente nos dijo, no queremos más ropa. Ajá. O sea, tenemos demasiada ropa. Aparte no tenemos dónde ponerla. Claro. Entonces, claro, porque entonces, de pronto es lo más que... rápido de transportar o de recolectar cuando se hacen llamados solidarios, ¿no? Sí, las cosas primarias son alimentos no perecederos, algo de ropa y también agua. Son las cosas que hacen falta, agua. Porque en algunos casos se cortaron los suministros de agua. Claro. Eso nos pasó en El Hoyo, se quemaron todas las mangueras que transportaban el agua y, bueno, la gente quedó sin agua. Pero bueno, son las cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha. O sea, es prueba y error también. Claro. También habremos cometido errores. En el caso de Epuyén, lo último que estuvimos haciendo fue dando herramientas para que la gente trabajara. Picotas, palas, martillos, tenazas, todas esas cosas, para que la gente comience a hacer, aunque sea su primer albergue. Claro. Aunque sea con las maderas que todavía le quedaron, poder hacer algo para vivir. O para guarecerse durante la noche. O sea, cosas que son necesarias para el momento. En el caso de Epuyén, solamente ayudamos a una sola familia con materiales de construcción, que fue la primera familia que visitamos. El resto tuvo ayuda de otras instituciones y también tuvo ayuda del gobierno. Entonces solamente nos quedamos con la responsabilidad de seguir dándole el alimento, porque ellos decían, no podemos salir a trabajar, estamos trabajando en la casa. Entonces nosotros les llevábamos los alimentos para que tuvieran que comer y ellos podían seguir trabajando en su casa porque no salían a trabajar para ganar dinero. Claro. Entonces, son las cosas que, bueno, eso se nos dio ahí en Epuyén. Lo que fue El Hoyo fue distinto, por eso le digo, no hay una estrategia. Es ver lo que hay, cuáles son las realidades que está viviendo la familia, ver cuáles son las personas con las que yo puedo contar para trabajar y cuáles son los recursos que contamos, propios o ajenos. Y bueno, con Graciela tuvimos mucho trabajo cuando estuvimos trabajando en El Hoyo, fue muy grande la tarea ahí ayudamos a 5 familias y fue arduo también el trabajo. Pero bueno, fue bueno. Algo que hablamos en la primera charla y sería bueno contarlo, cuando nosotros llegamos a la familia, lo primero que hacemos es presentarnos, no ofrecemos nada, no le decimos a la gente vengo a darle, porque no tengo para darle, pero lo que esté a nuestro alcance cuenten con eso. Y bueno, le hablamos del Señor, lo primero que hacemos es presentarnos como integrantes de la iglesia de ahí de Epuyén y decirle, bueno, estamos orando por ustedes y le pedimos si quieren que oremos ahí con ellos, nos permiten orar, podemos hablar del Señor, podemos presentarle el mensaje en la tragedia. Claro. O sea, Dios sabe por qué o para qué. Y quizás eso sea el momento, o digamos el móvil que Dios utilice para llegar a sus corazones y hablarle del Evangelio. Y a partir de ahí, bueno, el trato sigue siendo igual. Venimos de parte de la congregación, de la iglesia. Entonces, no pertenecemos a una institución celular, pertenecemos a una institución religiosa. Claro. Entonces, queremos hablar del amor de Dios, del propósito de Dios, de los planes de Dios y orar con ellos. Y eso, bueno, hay una visita, por lo menos cada una semana se les vuelve a visitar. Bien. Quisiera que aclarara, muchos saben probablemente a qué Graciela se refirió, pero tal vez otros no, entonces para que se sepa de qué Graciela está hablando. La señora viuda de Ureta, de David Ureta. Graciela Ragni, claro, que ella mucho tiempo estuvo al frente del área de acción comunitaria y bueno, cuando fue este suceso de este incendio del Hoyo, ella era quien estaba, ¿no? Justamente lo que usted mencionaba, Pastor, era
una de las cosas que me parecía fundamental y que a usted como pastor seguramente no se le escapa, no solo hablar del Señor, sino también desde su mirada pastoral, lo difícil que debe ser también encontrarse no solo con las necesidades materiales, sino emocionales de las personas que perdieron todo, ¿no? Digo, debe haber, claro, debe haber mucho por hacer ahí, además de hablarles del amor de Dios, el hecho de que sientan la contención, ¿no? Debe ser terrible el panorama en ese sentido. Lo que pasa es que cuando uno se queda sin nada, se le derrumba todo. Claro. Entonces, si uno no tiene un ancla firme en Cristo, todo se desmorona. Entonces, por eso es llegar a la casa de la familia, ver la realidad de ellos, estar con ellos, abrazarlos, porque ese abrazo vale mucho. La gente, cuando uno la abrazaba y decía, bueno, Dios tiene un plan para tu vida, muchos lloraban, emocionados de que uno fuera y estar con ellos. Es muy triste, o sea, ver la situación es muy triste para uno que va a verlo, pero es mucho más grave, digamos así, porque lo están viviendo. Claro. Y es muy duro, es muy, muy duro. Claro. Por eso me pareció muy interesante también esto que usted me compartió en la previa, que me parece de un ejemplo a tomar para todos nosotros, que cuando hay creo que aplica a casi todas las pruebas duras de la vida, ¿no? Que no alcanza solo con ir en el momento crítico, sino esto que ustedes hacen de luego ir a visitarlos, como me decía, ¿no? Qué importante el tema del sostén en el después, porque no es el momento de la tragedia de que todos nos enteramos, sino que después en el día a día, cuando pasan los meses y la noticia desaparece, también desaparece mucho de la ayuda y de la contención, pero el problema sigue estando. Yo creo que llegar en el momento justo, del momento del siniestro, la gente está en shock, no entiende nada. Y por más que uno le hable, no le queda nada, no le llega nada. Pero después cuando eso decanta, toda esa crisis, todo ese shock que vive, está la gente ya con la cabeza más fría, diríamos así, y comienza a entender ciertas cosas, porque ve su realidad, pero de otra manera ve el que le viene a dar una solución. Entonces, eso es bueno también. La empatía que uno puede tener con la gente después de la situación, porque cuando están en shock no entienden nada. No saben lo que pasa. Y bueno, les vuelvo a decir, es prueba-error. Nosotros cometimos muchos errores. No voy a hablar de los errores porque no vale el caso. Pero el que tiene ganas de ayudar al prójimo en la situación que esté viviendo, y algunos errores va a cometer. Seguramente. Pero no son cosas que lo haga uno a propósito, sino que, bueno, sale mal, sale mal. Y la otra que nos ayudó, sobre todo cuando estábamos en el hoyo trabajando y en Golondrina, fue contar con otras ayudas. ¿Sí? Yo no tengo la ayuda. Como conseguimos una fábrica que fabricaba tanques de agua, que fabricaba mangueras. Íbamos y decíamos, yo soy de una iglesia, soy pastor de una iglesia y estamos haciendo esto. Entonces pedir que nos hagan rebajas, nos regalaban cosas. Entonces es tratar de ver cuántos son las posibilidades que se nos presenten para poder ayudar a la gente. Claro. No, y aparte lo que usted decía, no manejábamos dinero. En ningún caso yo no manejé dinero. Cuando hablábamos con gente de convención, entonces lo que hacíamos era ver a la familia cuáles eran los materiales que necesitaban. Bien. Hablábamos con el corralón. Entonces el corralón nos daba un presupuesto, ese presupuesto lo mandábamos a Acción Comunitaria, entonces Acción Comunitaria giraba o hacía la transferencia al corralón y el propietario de la casa retiraba los materiales. Yo nunca manejé dinero. Buena estrategia. Entonces, para la transparencia.
para todo aquel que quiera trabajar y que no se manche su buen nombre, no toquen dinero. Sí. Entonces, Siempre es plausible de sospecha el que toque el dinero, aunque sea la persona más honesta del mundo, siempre cuando ante una eventualidad las dudas recaen sobre... alguno va a sospechar. Entonces, a Convención le quedaba la boleta, Ajá, el corralón le quedaba el dinero y al propietario le quedaba el material. claro, Entonces, así se trabaja muy bien sí. y es transparente. Pastor, además de estas tareas, ¿en qué otras cosas incursionan en el área de lo social comunitario? Además de esto que no es poco, ¿no? Pero digo, teniendo esta mirada tan abusada de estar organizados, aunque sea un lugar chico, se van haciendo como mancomunadamente con otros pueblos cercanos, tareas comunitarias, solidarias, en algún sentido que nos quiera compartir. Nosotros trabajamos en El Hoyo y Golondrinas. Todo fue porque cuando fue el incendio, sí. esa misma, porque fue a tarde-noche, así que mucha gente quedó evacuada, y ahí en el Puyén, El Hoyo está más o menos a unos 12 o 15 kilómetros, mucha gente se hospedó ahí en el Puyén. Ajá. Entonces, 2 familias se hospedaron en nuestro templo porque no tenían dónde estar, y no nos olvidemos que fue la época del COVID, que tampoco la gente podía estar mucho junta. Claro. Así que bueno, dos familias estuvieron en nuestro templo. Entonces, eran conocidos de un hermano de la iglesia, entonces él sugirió si nosotros podíamos ayudar a esas 2 familias. Fueron las 2 familias iniciales con las que estuvimos trabajando. O sea, eran personas ya puntuales. Entonces, por eso hemos trabajado y colaborado en El Hoyo y en Golondrina. Porque una vez que uno está ahí, comienzan a aparecer otras posibilidades y bueno, terminamos ayudando a 5 familias. En el Puyén solamente hemos ayudado más que nada con herramientas a varias familias. Se entregaron más de 20 palas, más de 20 picotas, se entregaron varias tenazas, martillos y todo eso para que ellos trabajen. Bien. Y no tuvimos necesidad de comprarles más materiales a otras familias. El incendio del Bolsón nosotros no participamos para nada. Ajá. Porque estábamos trabajando con lo nuestro, fue casi simultáneo. Fue primero el de Puyén y después fue el de ahí de Mallina Ahogado en el Bolsón. Claro. Así que con esa gente nosotros no colaboramos, conocemos la gente, yo conozco al pastor del Bolsón, conozco de referencias la familia que se estuvo ayudando ahí en Mallina Ahogado, pero nosotros no participamos. Le vuelvo a decir, somos un pequeño grupo, somos un pequeño pueblo muy feliz. No tenemos demasiados recursos para poder ayudar a muchos. Así que, y algo bueno, Puyén es un pueblo muy pequeño, prácticamente la mayoría de la gente vive del Estado, el que no es maestro, es gendarme, policía, trabaja en salud pública, en correo, o sea, todo tiene que ver con el Estado. Así que no hay gente pobre, no hay pobreza como en otros pueblos donde tenemos villas de emergencia. Acá no hay nada de eso. Hay gente que la pasa mal porque el país está mal, pero no tenemos una responsabilidad social con grupos que están totalmente marginados económicamente. Eso no existe ahí en el Puyén. Prácticamente no existe en la comarca. Bien. Así que somos pueblos muy pequeños. Estamos con los pueblos que estamos más cerca ahí, es Cholila, el Maitén y el Bolsón, que somos los 4 pueblos que estamos más cerca. Así que no tenemos un programa de acción social nosotros. Bien. Bueno, pero ya con lo que nos ha transmitido, como le decía, ¿no? Cuando usted me hablaba, no tuve oportunidad de estar cerca de incendios, pero sí de inundaciones. Y muchas de las cosas cuando tuve la charla con usted me remitía a cuestiones que uno iba descubriendo luego de las inundaciones, es decir, qué importante también recibir
sugerencias, experiencias, como cosas bien prácticas como las que usted nos acaba de mencionar, porque aplica a varias de estas catástrofes, lamentablemente. Entonces, bueno, también algunas cuestiones un poco difíciles de decidir, como me contaba en alguna ocasión de gente que alquila y bueno, a quién se le ayuda, ¿no? Si usted quiere hablar de ese tema, me pareció muy interesante, porque digo, ni se me había cruzado ese tipo de encrucijadas en la que de pronto se ven envueltos. Sí, el tema es que yo tengo que saber a quién voy a ayudar. Si la persona que se le quemó la casa con todos los bienes que tenían estaban adentro, pero la propiedad no le pertenece, claro, voy a terminar ayudando al propietario del terreno. Entonces yo decía, bueno, lo que se puede hacer es que tenga la posibilidad de hacer un acuerdo con la municipalidad para tener un terreno y a partir de ahí sí ayudarlo, porque le va a quedar la ayuda a esa persona que está, y también el propietario tendría necesidad porque se le quemó una propiedad de él. Claro. Es muy difícil, es muy difícil. Por eso digo, hay mucho. Al final, en un momento estuvimos ayudando a una persona que está ocupando un terreno que es del Estado. Y no quiere salirse de ese lugar. Y al final dijimos, mira, yo no voy a ayudarte con muchas cosas porque no corresponde. Primero porque estás ocupando un terreno que no es tuyo. Entonces, yo no puedo ser cómplice de un ocupa. Claro, claro. Es muy difícil la situación. Sí. Algo que es interesante, no me acuerdo si lo charlamos, la primera charla que tuvimos, es que mucha gente cuando está lejos del lugar del siniestro, quiere mandar cosas. Ajá. Entonces yo le digo, evalúe el valor de lo que va a mandar con el valor del flete. Porque muchas veces lo que va a mandar vale menos que lo que nos van a cobrar de acarreo. Entonces yo prefiero que la gente diga, bueno, hacemos una cuenta, si hubiese sido necesario, sí, hagamos una cuenta donde la gente ofrende. Entonces lo que yo decía, yo no quiero una cuenta ni mía ni de la iglesia, vayan y ofrenden a la convención, al departamento de acción comunitaria. Claro. Porque creo que eso es lo mejor. Sí. Me mandan sillas, pero el flete va a costar más que las sillas. Claro, sí, entonces, es cierto. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta todo eso. Sí, en realidad son cosas muy prácticas y decir, bueno, el valor del flete con el valor de los que se paga el flete, además que sale más que la silla, se comprarían un montón de cosas que se necesitan en el lugar. Tal cual. Sí, por eso me pareció muy interesante la practicidad y bueno, que seguramente, o sea, la da la experiencia, como usted dice, es prueba y error, es ver qué necesidad, pero también el hecho de, en su rol pastoral y de las personas, el ver la necesidad de lo emocional, de lo espiritual, es decir, es un todo que, como bien ha dicho usted, no es fácil, o con estas encrucijadas, es decir, que me pareció muy simbólico como ejemplo, como parámetro de cosas ante las que se encuentran, que de pronto uno no se pone a pensar en eso, ¿no? Uno se pone a pensar en la magnitud de lo que ve, de la imagen que le transmiten, pero que a la hora de ayudar, como bien decía usted, bueno, el que es dueño de la casa perdió la casa, pero el que estaba alquilando se quedó sin un techo en ese momento. Entonces, y no hay de pronto para ayudar a tantos como usted nombraba de las 400 casas. Entonces, son cuestiones que los que estamos lejos, como usted bien decía, del siniestro, no nos ponemos a pensar en el momento. Por eso me parecía tan interesante que usted nos pudiera contar su experiencia, ¿no? Vuelvo a repetir, yo creo que cualquier siniestro de esta naturaleza es una catástrofe. Sí. Es muy duro. Vivirlo ahí adentro, estar ahí adentro, es durísimo, porque la parte emocional de la gente está totalmente quebrada y la parte económica está totalmente destruida. Entonces, la gente en la Argentina es muy solidaria, y eso es precioso remarcar que el pueblo argentino es solidario. Sí. Ante cualquier situación de esta,
sale con todo lo que tiene para ayudar. Pero una vez que hicimos el primer paso, que sería ropa y comida, después frenemos un poco, pongamos la cabeza en blanco y digamos, ahora, ¿qué hace falta ayudar y de qué manera ayudar? Sí. En el caso del pueblo bautista, por lo menos, yo les diría, hagan ofrendas a la convención, ¿sí? Manden el dinero con un fin específico, digan los incendios, la inundación, el terremoto, a lo que sea. Sí. ¿Por qué? Porque de esa manera hacemos el triángulo que yo dije recién, propietario, corralón y convención. Claro. Entonces, el dinero es muy transparente. Convención recibe el dinero y sabe dónde lo va a destinar. Tal cual. Cuando yo después dejé de pedir dinero a la convención porque estaba lo del hoyo, que era más grave que lo nuestro. Y lo nuestro ya lo estábamos más o menos piloteando de tal manera que la gente estaba bien. Entonces yo me abrí de la colaboración de convención porque no nos hacía falta. Pero eso es fundamental, que el pueblo bautista entienda que cuando hay una catástrofe tenemos un departamento de acción comunitaria que funciona y funciona bien. Sí, claro. Entonces, claro. Vamos a exaltar experiencia. A mi hermano mío. Sí. aunque no lo conozco, vamos a exaltarlo. Realmente fue muy gentil. Cada vez que yo hablé con él, estuvo siempre atento y dispuesto a ayudarme en todo lo que sea necesario. No, y es una forma efectiva, como usted decía, centralizar, porque después se ocupan en mirar la necesidad y reciben la información de primera mano, entonces centralizan allí donde están las urgencias, las emergencias. Así que le agradezco tantísimo, Pastor Valverde, gracias por su tiempo. Por la disposición no solo del día de hoy, sino de las charlas previas y por transmitirnos su experiencia. Que el Señor lo siga utilizando a usted y a su iglesia y a los lugares de la zona que, como decía anteriormente en otra entrevista, estaría re lindo que yo pudiera ir personalmente a hacer las entrevistas. Así conozco tanta belleza en nuestro país. Tuve en algún momento la oportunidad, pero bueno, agradecemos también a Dios por la tecnología que nos permite hacer estas entrevistas a distancia, pero conocer de lo que el pueblo de Dios hace en distintos puntos de nuestro país, que en otro momento tal vez no era impensado poder saber de tantos lugares. Así que lo despido, le agradezco nuevamente la buena disposición y un cariño para la gente de ese lugar. Muchísimas gracias. Que tenga buenas tardes. Gracias. Nosotros nos vamos hasta nuestro próximo encuentro y te decimos, como en el final de cada charla, te dejamos algunas respuestas para que vos te hagas tus propias preguntas.